de Miami, Laura Nick, for being here. Thank you very much, Laura, and Mark, thank you very much for being here. José Antonio Zanahuga, que nos acompaña desde España. Él voló exclusivamente aquí a Huatulco desde Madrid para estar presente en este congreso. También agradezco mucho a Norberto Consani, el presidente de COFEI, la Asociación Argentina de Estudios Internacionales, que esté aquí también presente. Amparo Canto, muchas gracias por estar aquí. Ella es la que recibió en representación de la embajadora Rosario Green el premio Isidro Fabela. Agradezco a todos ustedes por estar aquí en esta conferencia magistral por parte del doctor Jorge Chabat. Jorge Chabat estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México, hizo la maestría y el doctorado en la Universidad de Miami. No necesito leer su currículum porque lo conozco desde hace muchos años y somos muy buenos amigos. Él ha tenido cargos importantes en diferentes instituciones, fue secretario particular del rector de la Universidad Autónoma de México, la UAM, y la Universidad Autónoma Metropolitana, perdón, efectivamente, la UAM en la Ciudad de México. Desde hace muchos años es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que es una institución de alto prestigio, y él es un académico muy reconocido en el ámbito de las relaciones México-Estados Unidos, seguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera. Ha participado en diferentes programas de televisión, de radio, y es muy prolífico porque tiene varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas en México y en el país. Él es uno de los principales expertos en temas de seguridad y relaciones México-Estados Unidos, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Chabat. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Como una hora? No menos, ¿no? Okay. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí. Yo espero que fue por mi presencia y no porque haya aire acondicionado aquí y no en las otras salas, que huyeron del calor, pero bueno. ¿Me escuchan ahora? Bueno, entonces repito la broma, que espero que estén aquí por mi conferencia y no porque haya aire acondicionado en la sala, aunque seguramente es una razón adicional. Bueno, la idea de esta plática es hablar de la relación México-Estados Unidos en la era Trump, y para ello pues voy a hacer un poco una relación de lo que ha sido la lógica de las relaciones México-Estados Unidos y cómo llegamos en esta trayectoria con Trump y qué representa para la relación. Y creo yo que a pesar de los nubarrones que se ven, es, como diría la canción, Dust in the Wind, esto es solamente polvo en el viento y seguramente pasará, y creo que hay una lógica estructural en la relación que va más allá de Trump, espero, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Bueno, lo primero que yo diría rápidamente, la relación se empieza a definir en el siglo XIX, pues con lo que ustedes ya saben en la historia, la guerra con Estados Unidos, la pérdida de territorios, la amenaza de invasiones, la visión un poco del mundo exterior como fuente de peligros y amenazas, una frontera muy porosa con Estados Unidos, que incluso se da una lógica de apoyo a grupos armados en el otro lado de la frontera, una constante en el siglo XIX, las reclamaciones por daños a ciudadanos de Estados Unidos, y un problema que fue hasta principios del siglo XX, hasta el XXIII, el reconocimiento de los gobiernos mexicanos por Estados Unidos, y algo que empieza a aparecer desde el siglo XIX, que va a ser una constante en el siglo XX, y que parecería que con Trump se está abandonando, es que al gobierno de Estados Unidos le preocupaba la estabilidad mexicana. Le empezaba a preocupar desde la época de Porfirio Díaz, que en fin, le preocupa desde luego cuando se da la expropiación petrolera, en que al final el gobierno de Estados Unidos decide apoyar la expropiación petrolera en contra de los intereses de las compañías estadounidenses por razones de estabilidad en su frontera,
y uno hubiera pensado que esa lógica seguiría privando con Trump, y en principio Trump parece negarla. Creo que al final se va a imponer esa lógica, pero por lo pronto la retórica dice que eso no le preocupa, ¿no? Desde luego que hay antecedentes de intervenciones indirectas en la política mexicana, quizás la más notable es la participación del embajador Henry Lane Wilson en el asesinato de Francisco Madero y en el derrocamiento de Madero en 1912, 13 es cuando se da la escena trágica. Hay una preocupación desde entonces, desde el siglo XIX, por diversificar las relaciones exteriores de México frente a Estados Unidos. Es una obsesión que aparece desde Guadalupe Victoria, la continúa Porfirio Díaz, y es parte de la retórica de los gobiernos de la Revolución Mexicana durante todo el siglo XX. En ese sentido, Estados Unidos en buena medida articula el nacionalismo mexicano de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, porque al principio quien lo articulaba era la independencia frente a España. Y en ese sentido la relación con Estados Unidos fomentó una visión del mundo exterior, insisto, como fuente de amenazas. Una política exterior muy defensiva que se desarrolla a partir de Carranza sobre todo, y que la idea era que mientras menos contacto tuviéramos con el mundo exterior, mejor, ¿no? En el siglo XX, ya mencionamos, se da la intervención de Estados Unidos en la Revolución Mexicana. Hay el problema constante de reconocimiento de los gobiernos mexicanos, al de Huerta, que nunca lo reconocen, a Carranza, que tarda en reconocerlo, a de Obregón, que finalmente lo reconocen con los acuerdos de Bucareli. Sigue estando la prioridad de Estados Unidos por la estabilidad en México, con el apoyo de la progresión petrolera como un dato muy importante. Y algo que también empieza a aparecer es, claro, hay que moverle esto, porque si no, ya, ok. Sí, ya, ok. Sí, algo que también comienza a aparecer es que hay actores no estatales que ejercen cierta función en la relación bilateral. En la época de Álvaro Obregón, de repente hay grupos, por ejemplo, los grupos de comerciantes en Estados Unidos que presionaban para que Estados Unidos reconociera a México. En fin, no era solamente la relación Estado-Estado, incluso Álvaro Obregón contrata a algunos cabilderos en Estados Unidos para que le hagan pues la labor de obtener el reconocimiento de ese gobierno, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial se gesta lo que varios autores han definido como la relación especial entre México y Estados Unidos, que básicamente era un acuerdo, no un acuerdo implícito, de repente un poquito explícito, de que Estados Unidos apoyaba a los gobiernos mexicanos, a pesar de todos sus pecados, de que violaban derechos humanos y que había elecciones que no eran muy democráticas, en fin, a cambio de estabilidad. Le perdonaban todo el gobierno mexicano si le daba estabilidad. Y eso funcionó pues hasta los años 80, que se empezó a atorar, y después se siguió reactivando este patrón de la relación, ¿no? Era un juego de dos niveles. México difería de Estados Unidos en público, como en el caso de Cuba, que apoyaba a Cuba hasta cierto punto. En la práctica le informaba de todos los Estados Unidos lo que hacía la embajada cubana, espiaban a los cubanos, en fin, era un juego de doble nivel. En privado la apoya, incluso en una entrevista que tuvo Díaz Ordaz como presidente electo con Johnson en 1964, queda muy bien definido esta relación. Es un documento que ha sido ya desclasificado, donde le dice Díaz Ordaz, palabras más, palabras menos, mire, probablemente no estemos al tanto de todos los temas que le preocupan a Estados Unidos, pero sepa que en caso de una crisis vamos a estar codo con ustedes, ¿no? Pero si no son temas muy importantes, decía Díaz Ordaz, déjenos disentir un poquito, porque eso pues nos legitima frente a nuestra propia población. Y el gobierno de Estados Unidos siempre lo entendió así, ¿no? Era un acuerdo más o menos claro, no muy abierto, y esto funcionó, digamos, hasta los años 80,
y los conflictos bilaterales se trataban de evitar, y cuando surgían de repente por actores a veces no gubernamentales se buscaban controlar, y había crisis aisladas, ¿no? Por ahí en los años 50 hubo una crisis con unos impuestos que puso Estados Unidos a algunos productos que exportaba a México. Hubo la operación Wetback, que deportaron a algunos cientos de miles de indocumentados en 1954, la operación Intercepción en 1969, en la cual el gobierno de Estados Unidos decidió en la frontera con México ponerse a revisar cada automóvil que entraba a Estados Unidos con el pretexto de buscar droga. No encontraban droga, pero una manera de presionar a México, porque muchos de los turistas que venían a México, por ejemplo los estudiantes que iban a Tijuana a tomarse sus margaritas con beautiful señoritas, pues ya no iban, ¿no? Y eso empezó a afectar el comercio. Y bueno, después de un par de semanas de operación de intercepción, el gobierno mexicano dijo que, pues hombre, que por la buena, claro que cooperaban, que haberlo dicho antes, y México comenzó a cooperar más con Estados Unidos. Por ahí, a principios de la administración, bueno, a principios de la década del 71, el gobierno de Nixon impone una sobretasa a las importaciones de Estados Unidos, incluido México. En fin, había crisis de vez en cuando, o sea, no todo era miel sobre hojuelas, pero las crisis se controlaban, se manejaban, y en el fondo había el convencimiento de ambos gobiernos que era mejor tener una buena relación y que a ambos les convenía tener una buena relación. ¿Esto no funciona? Ya. Y en el 85-87 hay una crisis, quizás la crisis más importante hasta la llegada de Trump, que básicamente se desarrolla por la crisis financiera de 1982, que empezó a generar desconfianza en Estados Unidos. De repente México parecía ser ya un vecino que no generaba estabilidad, se rompe la lógica de relación especial. Además, en 85, 86 empieza a haber conflictos postelectorales, porque el PRI lo que garantizaba es que estas cosas no pasaban, en que ganaba pues con elecciones un poco raras, pero ganaba y no había mucho problema. Y en ese sentido, dos temas que antes no eran parte de la agenda en la relación con México y que no se metía a Estados Unidos para criticar, que eran la política exterior mexicana y la política interna, empiezan a criticar. Quizás el punto más grave de esta crisis fue el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985 por narcotraficantes policías mexicanos, lo cual pues obviamente sí fue un conflicto serio, pero a pesar de eso se logró controlar. Hay una segunda operación de intercepción que hace Estados Unidos para presionar a México, las audiencias del senador Helms en 86, donde el senador Helms ya se murió, un senador republicano, en fin, casi tan beligerante como Trump, que en estas audiencias pues empezaron a criticar a México abiertamente, decían que aquí pasaban pues cosas que no pasaban, ¿no? Que había fraude electoral, esas cosas que obviamente no ocurrían, que había corrupción, pues, puros inventos, ¿no? Pero bueno, así era el tono que había. Esto fue un sarcasmo, por si alguno no lo notó, ¿eh? Si piensan que es en serio, no, lo estoy diciendo. Bueno, se suspenden también la emisión de visa en la Embajada de Estados Unidos en 86, porque esperaban que podía haber un ataque de Libia, que Gaddafi podía venir a atacar, pues seguramente es muy probable. Critican abiertamente la posición de México en el grupo Contadora. Incluso Estados Unidos contempla la posibilidad de apoyar al PAN, porque el PRI no garantizaba mucha estabilidad. Cuando vieron en el 88 que quien podía ganar no era el PAN, sino Cuauhtémoc Cárdenas, pues dijeron, bueno, mejor no seguimos con el PRI. Total, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y el narcotráfico se volvió ya un tema de fricción entre México y Estados Unidos. Bueno, a partir de 88 la relación se redefine y entramos en una nueva relación especial que de alguna manera
nos hace regresar a la relación especial de antes. Estados Unidos, a pesar de sus dudas, entendió que altos niveles de conflicto con México eran contraproducentes y que era mejor llevar la fiesta en paz con el gobierno mexicano, y apoyó a los gobiernos mexicanos, aunque ciertamente empezó a considerar que una alternancia en México podría ser posible y hasta deseable. En ese sentido es la era de que se acepta la interdependencia y de alguna forma la negociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora Trump está cuestionando, es un reconocimiento de esta interdependencia con México. El Tratado de Libre Comercio, hay que verlo, y creo que es muy importante entenderlo en esa lógica, era un tratado que de alguna forma le daba estabilidad a la economía mexicana. De hecho, con el solo anuncio de la firma del Tratado de Libre Comercio, aumentó la inversión extranjera en México, se equilibró la balanza comercial de México en Estados Unidos, y la economía mexicana ciertamente se estabilizó, de alguna forma garantizaba el respeto a la inversión extranjera y también le daba cierta estabilidad a la política mexicana. Esta idea de que, bueno, que Estados Unidos necesitaba a México para competir con otras regiones, es cierta en alguna medida, pero no es la única razón y quizás no la más importante en ese momento. Ahora obviamente se ha vuelto más importante esta relación con México en términos económicos, y hay muchos intereses ya involucrados, intereses de Estados Unidos involucrados en este tratado. Por eso no está fácil que Trump lo quite, aunque cada semana lo anuncien en su Twitter, ¿no? Se institucionaliza la relación económica, y ambos gobiernos se dieron cuenta que había que controlar los conflictos, sobre todo en torno al narco. Se crea el grupo de contacto de alto nivel para prevenir estas crisis de funcionarios de alto nivel de los dos países en el 96, se coopera con el FBI más abiertamente y se coopera mucho más en seguridad, ¿no? Había todos unos actores que no se controlaban, y esto hay que entenderlo. Estados Unidos no es un actor unificado, ningún país es un actor racional unificado. De repente hay, hasta dentro de los propios gobiernos, agencias que se mueven por su cuenta. Por ejemplo, a raíz del asesinato de Camarena, la DEA patrocinó el secuestro de dos ciudadanos mexicanos, uno de René Verdugo Ortiz. Lo secuestraron por su cuenta, acusado de participar en el asesinato de Camarena, y seguramente sí participó en el asesinato de Camarena, aunque él dice que no, que él nomás era narco, pero que no era participar en el asesinato de Camarena, y lo hicieron, pues se lo llevaron a la mala, ¿no? O sea, le pagaron unos agentes judiciales mexicanos que por dinero secuestran a su mamá, pues digo, si es necesario, en aquella época, y después secuestraron a un médico, Humberto Álvarez Machain, también acusado de participar en la muerte de Camarena, y esto metía ruido en la relación. De repente también el Tesoro, el Departamento de Tesoro, patrocinó la Operación Casablanca en el 98, sin avisarle al gobierno mexicano. Era una operación encubierta para detectar lavadores mexicanos, y sorpresa, pues sí encontraron que sí lavaban México dinero, que los bancos mexicanos todos lavaban dinero, todos entraban al negocio sin problema, y el gobierno mexicano se enojó mucho, ¿no? Incluso la canciller de entonces, Rosario Green, quería que extraditaran a los agentes de la DEA, lo cual lo decía, pues sí, seguramente mañana los van a extraditar. Pues, obviamente eso no prosperó, porque pues, era un poco difícil, ¿no? Hay otros escándalos, además de los que ya mencioné. Por ahí el New York Times sacó una nota en el 97, donde decía que había dos gobernadores que eran narcos, el de Morelos y el de Sonora. Nunca se probó esa acusación, metió también mucho ruido. Y bueno, hubo otro escándalo importante. En el 97 arrestan al zar de las drogas mexicano, al general Gutiérrez Rebollo, que era el comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, que desapareció, acusado de colaborar con el narco Amado Carrillo. Gran escándalo también. Y a pesar de eso, la relación caminó. O sea, entonces, lo que quiero señalar aquí es que siempre ha habido conflictos, ¿no? Que de repente se les medio salen de control, pero al final ambos gobiernos están interesados en que los conflictos se controlen y que no contaminen una relación en la cual hay muchos intereses involucrados, ¿no? En ese sentido, los dos gobiernos no fomentaban el conflicto, a diferencia de lo que hace Trump ahora, que parece que le gusta fomentar el conflicto, ¿no? Entonces sí es una relación
atípica con lo que ha sido, o una política muy atípica con lo que ha sido la relación con Estados Unidos, pues hasta hace un año, ¿no? Incluso la relación era tan buena que el presidente Fox empezó a hablar de un Tratado de Libre Comercio Plus, que incluiría libre movilidad de personas, lo cual pues creo que Trump esta idea no le parece muy atractiva en este momento, quiere poner el muro incluso, así es que pues no. Fue idea de Castañeda, pero bueno, la promovió Fox. Claro, esta idea no prosperó mucho tampoco, después del 11 de septiembre pues tampoco caminó. Incluso se empezó a hablar de un perímetro de seguridad de América del Norte, en que los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, hicieran un perímetro para evitar amenazas externas, y de un acuerdo migratorio. Era como la obsesión de Fox, un acuerdo migratorio que después pues, se vio que no iba a caminar, pues porque es un tema más de política interna que de política exterior, y no depende mucho del presidente de Estados Unidos, depende de los congresos, del Congreso de Estados Unidos. Y el Congreso de Estados Unidos siempre ha sido menos sensible a las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, y le preocupa mucho menos la estabilidad de México. A ellos les preocupa lo que opinan sus electores, ¿sí? Incluso cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio, si ustedes recuerdan, quien promovió más el Tratado de Libre Comercio fue George Bush padre, un republicano. Cuando llega Clinton, tiene una serie de presiones de su propio partido para no hacer el Tratado de Libre Comercio. Al final lo saca, tiene que meter los acuerdos paralelos de medio ambiente y laboral, y Clinton se la pasó hablándole por teléfono a sus propios congresistas demócratas para que le dieran el voto para aprobar el Tratado de Libre Comercio, haciendo lo que se llama el pork barrel, hablándoles, prometiéndoles que iba a hacer escuelas, carreteras, pero con tal de que votaran, ¿no? En contra de su propio partido. Y al final se aprobó, porque Clinton se dio cuenta de que pues era muy importante la estabilidad de México desde la perspectiva de seguridad nacional de México. Y creo que esa ha sido la constante, incluso en la crisis del 94, que ustedes seguramente, como estaban muy chiquitos, no la vivieron afortunadamente, fue menos dura que la crisis del 82, pero fue una crisis importante. Jean Kirkpatrick, que había sido embajadora de Naciones Unidas de Estados Unidos ante Naciones Unidas en el gobierno de Ronald Reagan, dijo una frase que creo que resume muy bien lo que era la lógica de la relación con México. Jean Kirkpatrick dijo: oiga, ¿usted cree que Estados Unidos debía ayudar a México en la crisis? Que de hecho Clinton la ayudó, sacó de su bolsa, bueno, de la bolsa de los contribuyentes norteamericanos, un paquete de ayuda de $12,000 millones, que no pasaba por el Congreso. Y Jean Kirkpatrick dijo: sí, porque si tú ves la casa de tu vecino quemarse, le ayudas a que la pague, porque no se va a quemar la tuya. O sea, y esa es la lógica, o había sido hasta a Trump, evidentemente no le importa, cree que si pone el muro, pues el incendio no va a pasar, pero bueno, creo que los muros también se queman, ¿no? En fin, pero la lógica era esa, ¿sí? Como no queremos tener problemas, le ayudas a que tener un vecino estable. Ya más allá de la frontera de México con Guatemala, ahí sí ya no les importa. Y si ustedes ven la actitud de Estados Unidos frente a México en la crisis de la deuda del 82, donde claramente ayudaron a México para que no declarara moratoria y hubo paquetes de ayuda, el plan Baker, y lo ven la ayuda que da en el 94 Clinton a México, que lo saca del apuro de la crisis que había dejado el gobierno de Salinas, prendía con alfileres y luego se cayeron cuando llegó Zedillo. Eso fue lo que dijo Zedillo dijo: es que nos dejaron, la economía prendía con alfileres, y Salinas dijo: pues ¿para qué se los quitaron? ¿No? Pues evidentemente, y pues toda la crisis. Bueno, si ustedes comparan esa actitud de Estados Unidos con México y la actitud con Argentina en el 2000-2001, en la crisis que tuvo Argentina, donde la gente vendía hasta los zapatos usados en la calle para sobrevivir, te dice algo muy claro. A México sí, la estabilidad de México sí le interesaba a Estados Unidos, sí era un asunto de seguridad nacional. La estabilidad de Argentina no. Pues ¿por qué? Porque viven muy lejos. Pues ¿quién les manda a vivir tan lejos? Pues ya, pues, no les importa, ¿no? No, yo sé, es una broma, pues claro, obviamente. Entonces esa era la lógica, ¿no?
Bueno, vamos a ver si estamos... ¿Está bien? Sí, estamos en la misma... Bueno, ahora, después del 11 de septiembre, algunas cosas se modificaron, aunque no totalmente. Ciertamente la lucha contra el terrorismo acaparó la atención de Estados Unidos. Los controles en la frontera de México-Estados Unidos aumentaron y los temas económicos perdieron un poco prioridad, ¿no? El narcotráfico pasó a un segundo plano en la agenda bilateral. Fox estaba muy contento porque habían agarrado a Ociel Cárdenas y todo, y Estados Unidos decía, sí, pero eso no me importa, lo que me importa es ahora que no me entren terroristas a mi territorio. De hecho, Fox desmanteló las principales bandas de narcotraficantes. Hubo un efecto no deseado en la relación bilateral, que fue la violencia en la frontera. En la medida en que empezó a aumentar el narcotráfico, la violencia en la frontera aumentó, y esto provocó conflictos con Estados Unidos. Y lo que también es cierto es que Estados Unidos había sido muy tolerante a las disidencias mexicanas, que en política exterior pues no los apoyara en muchas cosas, en fin, ¿no? Ya después del 11 de septiembre Estados Unidos se volvió más piqui con eso y más sensible, y ya no le gustaba esto de que México no lo apoyara en todas sus aventuras. Incluso hubo un conflicto serio con México porque no quiso apoyarlo en la invasión en Irak en 2003, ¿no? Y ahí Fox no quiso, ¿no? Obviamente el acuerdo migratorio, si en algún momento existió, pues ya nadie se acordaba de él, ni se iba a acordar. La idea de un tratado de libre comercio plus no pasó de ser una idea. Y a pesar de que México seguía interesado en cooperar con Estados Unidos, sí hubo conflictos diplomáticos, porque además México en el 2002 entró a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, ¿sí? Y Estados Unidos quería obtener su voto para apoyar la invasión de Irak. Al final, ustedes saben, Estados Unidos invadió Irak sin el voto de las Naciones Unidas, sin el apoyo del Consejo de Seguridad, y el gobierno de Fox pues nunca lo apoyó. Después Adolfo Aguilar Sincer, que era embajador de México ante Naciones Unidas, que en paz descanse, una vez que no se dio el voto a Naciones Unidas, porque pues Estados Unidos se fue por la libre, todavía dijo, bueno, pero si hubiera votado, hubiéramos votado en contra. Y uno decía, pues ya mejor no digas nada, ya para qué le echas más sal a la herida. Pero bueno, en fin, ciertamente, es más, duraron como 2 meses de no hablarse los presidentes. Bush se enojó tanto que no le hablaba a Fox, y al tercer mes pues le tuvo que hablar, porque había una serie de pendientes. Esto es como la relación, es como alguna vez la definió John Gavin. John Gavin fue embajador de Estados Unidos en México en los 80s con Reagan. Él dijo, la relación México-Estados Unidos es como un matrimonio sin posibilidades de divorcio. Y pues sí, así es, ¿no? Uno se pelea, pero pues al final del día, pues uno tiene que platicar, pues a ver quién va a llevar a los niños a la escuela el otro día y quién va a pagar el... Pues digo, no hay otra. Entonces, pues al final fue lo que pasó, pues hay que platicar, pues ¿no? Hay muchos intereses, que es lo que Trump no entiende. Él cree que esto no es un matrimonio, que es una relación, es una affair y que se puede terminar. Es más complicado que eso, pero bueno. Desde luego aumentaron las presiones de Estados Unidos sobre México para incrementar los controles antiterroristas. Se habló de la frontera inteligente, que en fin hubo ahí algunos acuerdos. Y a pesar de todos los problemas, los países seguían colaborando. En el 2005 se firmó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la ASPAN, que buscaba conciliar comercio con seguridad, ¿no? Entonces la relación ahí iba, con atorones, con tumbos, pero ahí iba caminando, ¿no? Bueno. Con Calderón, ustedes saben, bueno, llega al poder, hereda pues un país complicado en términos de seguridad, había control territorial de partes de México por los cárteles del narco, altos niveles, empezaban, después se incrementaban más niveles de narcoviolencia. El gobierno de Fox no quería usar la fuerza pública, si ustedes recuerdan, esto no le gustaba mucho, ¿no? Estados Unidos ya estaba muy molesto por la violencia en la frontera, sobre todo en Nuevo Laredo. La guerra, se da una guerra entre cárteles, en parte porque Fox había capturado a algunos líderes, el mercado interno había crecido, se habían dado algunas extradiciones y esto provocaba que hubiera líderes que estuvieran peleando los espacios vacíos.
el mediador que había en el mundo del narco, que era Amado Carrillo, ya no estaba. Entonces, en fin, había un conflicto entre organizaciones criminales. El flujo de drogas a Estados Unidos continúa con pocos cambios. México seguía siendo el mayor exportador de marihuana y el lugar de paso de la mayor parte de la cocaína. Y descubre Calderón que hay un talón de Aquiles en la seguridad de México, policías municipales y estatales. Disminuye la narcoviolencia en 2007, pero vuelve a incrementarse en 2008, como todos ustedes deben saber, ¿no? Bueno, entonces con Estados Unidos, señalé, hay muchas fricciones por la violencia en la frontera, hay algunos incidentes, otra vez el mismo patrón, hay conflictos, más o menos se aíslan, no contaminan la relación, hay un ataque al consulado de Ciudad Juárez en 2010, asesinan a unos agentes de ICE, de esta agencia de Estados Unidos en Durango en 2011, a un agente de hecho, atacan unos diplomáticos estadounidenses en Tres Marías, en Morelos en 2011, pero en 2012, por policías federales vestidos de civiles que dijeron que se equivocaron. Yo creo que no se equivocaron, yo creo que iban a matarlos por razones pues que uno sospecha. Renuncia el embajador Carlos Pascual porque en los Wikileaks dijo algunas cosas sobre el ejército mexicano que no le gustaron al ejército mexicano, y Calderón presionó para que renunciara, lo cual también era muy inusual. Pero a pesar de eso la colaboración continuó. Se capturaron a narcos mexicanos con la inteligencia de Estados Unidos, incluso Obama felicitó varias veces al gobierno mexicano por su lucha contra el narco. Quedó claro que el gobierno de Estados Unidos prefería colaborar más con la Secretaría de Marina que con la Secretaría de la Defensa y la Policía Federal. Hubo algunas voces, y esto es muy interesante porque es un poco el contexto en el que llega Trump a la presidencia de Estados Unidos. Había voces en Estados Unidos que empezaban a hablar de México como un failing state. No failed state, sino failing state. Esto es un estado que estaba fallando. Algunos otros decían que sí era fallido ya. Pero bueno, el gobierno, sectores del gobierno de Estados Unidos, del ejército, decían que México estaba ahí a punto de tronar, pues básicamente, ¿sí? Y eso dibuja una visión de la relación con México, que creo que la ha retomado Trump, que pensaba que era mejor, como México no tenía remedio, pues ya, mejor olvidarse de México y reforzar la frontera, que es lo que piensa Trump, ponernos el muro y ahí que los mexicanos se hagan bolas, y ya si se comen unos a otros no nos importa, ya, y le ponemos la frontera. Y la visión más liberal que decía, no, es que eso no funciona, mejor hay que ayudar a que México resuelva sus problemas y lo ayudamos, porque si no sus broncas se nos van a pasar, ¿no? Trump piensa que con el muro ya no pasa ninguna bronca, que lo pone y se acabó y ya, y si los mexicanos se matan del otro lado de la frontera no pasa nada, lo cual no es cierto, pero bueno, es lo que él piensa. Y estas dos visiones siempre han estado ahí. Al final la visión de colaborar con México ha prevalecido, a pesar de que México, pues sí, decían, es que son corruptos, sí, ya sabemos que son corruptos los mexicanos, pero pues no hay de otra, pues es como tener un hijo que te salió, que choca el coche, y pues bueno, ya sabes cómo es, pero pues lo tienes que sacar del apuro, porque pues así es la vida, ¿no? Siempre es un hijo irresponsable, pero pues es tu hijo, y pues no hay manera, pues tienes que ayudar. Hay otros que dicen, no, mándalo ya a volar, y bueno, ese es Trump, ¿no? Obviamente el tema de la migración ya ni se le ocurría mencionar, bueno, ahora ya nadie se le ocurre, ese acuerdo migratorio pues ya a nadie se le ocurre, y hasta el DACA lo quiere echar abajo Trump, ¿no? Esto ya no funciona, ya. Bueno, hay un intento de colaboración que se da con Calderón, que es importante porque nos habla de que la relación se estaba institucionalizando. Y esto es de alguna manera contra lo que Trump va en este momento. Ya mencionamos, había una desconfianza histórica de Estados Unidos hacia México en la cooperación de seguridad, el caso Camarena, el caso Gutiérrez Reboy, la operación Casablanca. Obviamente, en buena medida, estos conflictos eran provocados por la corrupción en el gobierno mexicano, por el nacionalismo mexicano tradicional, que curiosamente con la guerra contra el narco el nacionalismo empezó a ceder, porque al final, bueno, y hay una encuesta del Pew Hispanic Center de 2011 que una de las preguntas a mexicanos aquí en México era, ¿está usted de acuerdo con que haya tropas, déjense de bromas, tropas de Estados Unidos en México para apoyar la lucha contra el crimen organizado? 38% de los mexicanos decían que sí.
Me dice, ¿pero cómo? Bueno, pues es que es lógico, entre los Zetas y los marines estadounidenses, pues los marines, ¿no?, son menos malos seguramente, ¿no? Bueno, esa era la lógica. Y además, creo que es bien interesante cómo el nacionalismo antiestadounidense ha ido cediendo por la inseguridad de México, ¿no? Bueno, con los gobiernos de Cedillo y Fox, ya señalamos, se incrementa la cooperación bilateral, es mucho menos vergonzante cooperar con Estados Unidos en temas de seguridad, y ya señalamos que Fox arresta líderes del narco, bueno, ya mencionamos esto, ¿no? Después del 11 de septiembre, lo que sí es que hay una preocupación de Estados Unidos por una seguridad regional, ¿no? Y esto es lo que da paso a la iniciativa Mérida. Y de hecho, en mayo de 2007, el encargado de negocios de Estados Unidos en Honduras anunció que había un plan de seguridad regional México-Guatemala, ¿no? México, Guatemala, Honduras y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, seres humanos, armas y maras. En 2007, el congresista Silvestre Reyes dijo en una reunión interparlamentaria que el gobierno mexicano habría solicitado a Estados Unidos asistencia militar similar a Plan Colombia. Y luego ya se iba a informar que Calderón había solicitado a Bush una ayuda en una reunión entre ambos en Mérida en marzo de 2007, la famosa reunión que da origen a la iniciativa Mérida, que se le pusieron para que no le pusieran Plan México y no compararlo con el Plan Colombia. Esa era la idea, ¿no? Bueno, la iniciativa Mérida, brevemente, fue una petición de México y Estados Unidos más ayuda para combatir el narco, pero obviamente a Estados Unidos le interesaba también que hubiera mayor capacidad de México para controlar terrorismo, para venderlo internamente en Estados Unidos, pues ya había que poner eso. Le interesaba también la prosperidad mexicana, que hubiera menos violencia, más inversión, más empleos, menor migración, esa era la cadena. La ayuda originalmente era por 3 años en equipo, 2008, 2009, 2010, incluía ayuda para Centroamérica, apoyo a ejército y policías mexicanos, mejora en las capacidades de inteligencia, mecanismos no intrusivos, y hay una segunda etapa de la iniciativa Mérida que se concentra más en la construcción institucional, que yo creo que es lo correcto, porque como he dicho muchas veces, hay algo peor que una policía corrupta y mal equipada, es una policía corrupta y bien equipada, ¿no? Si no resuelven el problema de la corrupción, pues mejor no les den más equipo, ¿no? Pues no sirve de nada, ¿no? Bueno, la iniciativa Mérida significó un cambio en la tradicional desconfianza mutua, tanto en México, Estados Unidos, como Estados Unidos hacia México. Esa comparación es impensable una década antes. Y es interesante cómo en Estados Unidos casi no hay golpeteo contra México en la iniciativa Mérida. De repente el Senado dijo, bueno, hay que poner un tema ahí de derechos humanos, que si no violan, no respetan derechos humanos, se suspende la ayuda. Y en México se acepta la iniciativa Mérida, por ahí de repente alguien protestaba, pero pasa, lo cual llama la atención y nos habla mucho de cómo ya cambió el ambiente en México frente a Estados Unidos. La iniciativa Mérida, de hecho, provee más herramientas al gobierno mexicano para hacer el trabajo que todos iba a hacer. Obviamente no iba a acabar con el narcotráfico, y pone énfasis en los instrumentos correctos para combatir el narco, inteligencia, mecanismos tecnológicos no intrusivos, que en principio deben proporcionar menos abusos de derechos humanos, aunque no necesariamente es así, aunque evidentemente el gobierno mexicano tiene que hacer otras reformas para ser más eficiente en la lucha contra el narco. Bueno, ¿qué pasó aquí ya? Bueno, ¿cómo es la relación de Peña Nieto con Estados Unidos? Cuando llega Peña Nieto establece la ventanilla única de Estados Unidos a través de gobernación, esto es, que en teoría ya no podían cada dependencia arreglarse con Estados Unidos, sino que todo iba a pasar por gobernación. En la práctica esto no ha sido así, porque de todos modos la Secretaría de Marina y el Ejército tienen sus propios canales, pero esa es la idea, porque pues, para controlar un poco más. Estados Unidos buscó, así como Calderón buscó desmigratizar la relación con Estados Unidos, Peña Nieto buscó deseguritizar la relación con Estados Unidos. Ya no hablar de seguridad, de hecho no quería hablar de seguridad para nada, ni siquiera internamente. Ahora ya habla de seguridad porque pues al final la realidad te alcanza. Esto es como cuando Peña Nieto llegó al poder, pasó un poco como el chiste que cuenta que hace un japonés, un estadounidense y un mexicano cuando van en su auto y oyen un ruido en el auto. Bueno, pues, el japonés oye el ruido en el auto, se para, habla por teléfono a su primo,
su primo llega en otro auto y remolcan el auto hasta el garaje de su primo y ahí lo arreglan, ¿no? El estadounidense se para, habla a la AAA, que es como la ama, cuando escucha ruido se para ya, habla a la AAA y llega a la AAA, se lleva el auto a reparar y él se va a su casa. Y el mexicano escucha el ruido en el auto y le sube al volumen del radio, ¿no? Bueno, fue un poco lo que hizo Peña Nieto, pues vamos a hablar de otra cosa. Oiga, no, pues ¿cuál inseguridad? O sea, si hablamos de otra cosa ya no hay inseguridad, ¿no? Santo remedio. Bueno, eso le funcionó como 6 meses, porque efectivamente las encuestas cambiaron la percepción de que había mayor seguridad, hasta que pues ya se dieron cuenta que pues no, que la inseguridad nociva por dejar de hablar de ella, ¿no? Y de hecho, pues, los primeros meses efectivamente el gobierno de Estados Unidos alababa a México, acuérdense, era el Mexican Moment. Peña Nieto apareció en la portada de Time, Saving México y esas cosas, Saving Ryan, el soldado Ryan y esas cosas ahí. Bueno, a pesar de eso ha habido conflictos. En 2013 un juez libera al narcotraficante Rafael Caro Quintero, que había participado en la muerte de Camarena en 85, ¿no? Lo liberan a las 2 de la madrugada, el gobierno mexicano ni se entera, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se enteró, lo cual demuestra que otra vez que los gobiernos no son totalmente unificados, actores racionales unificados. Hubo otros conflictos, por ejemplo, Edward Snowden dijo que Estados Unidos había espiado a Peña Nieto durante la campaña de 2012. Después nos enteramos que había espiado a todos, ¿no? Que había espiado también a López Obrador y a Josefina Vázquez Mota, pero bueno, todos no era una acción muy amigable, pues, ¿no? El Chapo Guzmán se fuga en 2014, después lo agarran, pero pues se vuelve a fugar otra vez por el túnel, con lo cual Estados Unidos dijo, bueno, pues esto ya que es, ¿no? Ya es la segunda vez que se fuga, ¿no? Hubo, por ejemplo, el famoso informe del grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la OEA, que hizo que la propia Hillary Clinton criticara al gobierno mexicano y el New York Times, que no estaban haciendo una investigación correcta en lo del caso de Ayotzinapa. El gobierno de Estados Unidos congeló, nadie se acuerda de María Chaveste, pero María Chaveste había sido propuesta por por Obama para ser embajadora de México, de Estados Unidos en México. Nunca la ratificó el Senado hasta que la mujer se hartó y ya se dijo, ahí se ven. Luego también congelaron a Roberta Jacobson y al final ya la aprobaron. En fin, conflictos ahí aislados que de todos modos no afectaron mucho la relación, ¿no? Ahora, de repente pues gana Trump, como todos saben. Y ustedes saben que desde que su campaña Trump empezó a criticar a los indocumentados, dijo que eran violadores y asesinos y que bueno, en fin, y empezó a hablar del muro desde la campaña. También criticó el Tratado de Libre Comercio, que perdía Estados Unidos. Me recordaba a los mexicanos que decían que México también perdía. Yo decía, pues si pierden los dos, pues algo está mal, alguien debe ganar, ¿no? Bueno, no sé. Y lo cierto es que la política de Trump sí tomó por sorpresa al gobierno mexicano, ¿no? Y en el fondo, Trump lo que está haciendo es negar que hay una relación de interdependencia entre México y Estados Unidos, y desde luego no le importa provocar altos niveles de inestabilidad en México. Esto no le vale. Es interesante cómo además el gobierno mexicano ha ido aprendiendo. Antes, a cada tuit de Trump, el país temblaba, ¿no? Y ahora sí ya, y el peso se caía. Ahora ya saben que pues, Trump manda tweets y pues ya no le hacen mucho caso. Como que ya vieron que, pues, en fin, es un poco, que es el estilo ahí de personal de gobernar, como diría Daniel Cosío Villegas. Pero desde luego el gobierno mexicano nunca había lidiado con un presidente así, porque todos los presidentes, al menos desde los años 20, después de la crisis de la explotación petrolera, pero a partir de la explotación petrolera, todos los presidentes de Estados Unidos les importaba la estabilidad de México, y era la carta que jugaba México siempre. De repente Trump parece que le vale, es más, que está feliz de provocar más inestabilidad en México. Y ahí entonces, pues ahí sí, ¿cómo le hacen, no? O sea, como que el gobierno mexicano todavía no acaba de entender cómo lidiar con esto. Obviamente, Trump parte del supuesto de que el mundo es su macero. En teoría de juegos, ustedes saben que
Hay una teoría que es suma cero, que lo que gana uno forzosamente lo pierde otro. Trump piensa que el mundo es así, que lo que gana Estados Unidos lo pierde el mundo y viceversa. Si México gana algo es porque lo pierde Estados Unidos, lo cual es falso. Si esto fuera así, no habría ningún acuerdo internacional. Lo que uno descubre con la cooperación internacional es que hay acuerdos, muchos acuerdos, en los cuales todos ganan, unos más que otros, pero todos ganan, ¿no? La política sería imposible si todo fuera suma cero, nunca habría acuerdos entre políticos, porque entonces uno perdería y otro ganaría. Los acuerdos en política se logran porque es suma positiva, porque todos ganan, unos más que otros, pero todos ganan. Si no, la política no existiría, así de simple. Pero Trump piensa que así es la cosa, ¿no? Y en ese sentido no hay antecedentes de un gobierno tan antimexicano como el de Trump y tan abiertamente antimexicano en su discurso como Trump, ¿no? De hecho, estos niveles de conflicto recuerdan de los años 20, cuando Estados Unidos amenazaba con invadir México si se expropiaba el petróleo. Incluso se cuenta que Cádiz le dijo a Lázaro Cárdenas, pues si invaden, quema los campos petroleros, y en fin, estábamos así. Entonces de repente regresamos a esa época, ¿no? Lo que pasa es que todos los diplomáticos de esa época pues, ya se murieron, ya no hay quien entonces ya no, los diplomáticos ahora nunca han lidiado con una realidad así, ¿no? Y la verdad es que el gobierno mexicano tiene pocos instrumentos para lidiar con Trump. Quizás la carta de seguridad y la de una crisis económica en México deberían ser las cartas más fuertes para amenazar a Trump. De decir, bueno, si tú no cooperas, pues yo no te cuido aquí el changarro y a ver qué hago con los migrantes centroamericanos y los terroristas, ¿sí? A ver cómo le haces. Pero esa en teoría debía ser la carta de seguridad, y si truena mi economía, pues va a tronar la economía de California y de Texas, porque a lo mejor Trump no se ha enterado, pero California y Texas, buena parte de su comercio es con México. Entonces, tampoco les conviene a esos estados que México entre en crisis, ¿no? Sí. Bueno, obviamente los temas conflictivos siguen ahí, son mucho ruido, yo diría de pocas nueces, espero que sean pocas nueces, ¿no? La renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una relación muy dura con Estados Unidos, muchas amenazas retóricas de Trump, el fin del DACA, este acuerdo para los Dreamers, que al final yo creo que se va a haber un acuerdo del Congreso, pero pues es parte del estilo de Trump, amenaza siempre, ¿no? El famoso muro, que bueno, es una obsesión de Trump, porque además lo dijo en campaña, al final va a acabar siendo un muro a la mitad, aunque probablemente si los demócratas ganan el Congreso el próximo año, el muro cada vez va a ser más difícil. Obviamente las deportaciones, aunque Obama ya también había hecho muchas deportaciones, tampoco es totalmente nuevo esto, ¿no? La retórica sí es nueva, ¿no? Sí. Ahora, a largo plazo, yo creo que hay que ver más a largo plazo, más allá de Trump, ¿no? Lo cierto es que ha habido un aumento en luz de comercio en los últimos años, y yo sí veo que esto va a seguir. Trump finalmente pasará. Yo creo que a mediano plazo también va a haber una frontera más flexible, esto es inevitable. Esto no quiere decir mañana, pero en algunos años, quizás una década o dos. México sigue siendo un mercado atractivo para otros países, y creo que va a haber una armonización de sistemas administrativos, ya está habiendo, de leyes, también. Yo no descarto a largo plazo un mercado común y hasta una moneda común. Esto es a más largo plazo, pero no lo descarto para nada. Yo sé que ahorita suena como, pues está loco el profesor Chaval, como con Trump va a haber moneda común, si no es que, pues sí, pero Trump se va a ir en algún momento. Uno quisiera que fuera más pronto, pero bueno, se va a ir, ¿no? Sin duda las disparidades regionales se van a mantener, pero bueno, estos eventualmente irán desapareciendo. Yo soy optimista en el largo plazo, en el corto plazo no soy tan optimista. Va a haber también mayor cooperación y armonización en los sistemas de inteligencia. Sigue habiendo cooperación de inteligencia entre los dos países, a pesar de toda la retórica de Trump, ¿no? Y siguen comunicándose los servicios de migración sobre posibles terroristas. Esto sigue caminando, no ha cambiado, ¿no? Seguramente va a haber una mayor armonización de políticas migratorias, la sigue habiendo hoy con Centroamérica. El gobierno mexicano muchas veces está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Bueno, pues sí, está deportando muchos centroamericanos, tal vez no debiera ser así, bueno, pero lo está haciendo. Hay una mayor colaboración entre cuerpos policíacos, lo va a seguir habiendo.
una policía transnacional, no sé, pero quizás mayor coordinación regional entre los dos países. Yo no descarto también un perímetro de seguridad de América del Norte en el largo plazo, pero esto, insisto, la historia va para allá, aunque Trump no lo ve así. También en la agenda social yo veo una mayor integración cultural, de ida y vuelta. Cada vez hay más mexicanos que hablan inglés, y además no hay de otra. Si ustedes no hablan inglés, ya se están tardando. Esto no tiene remedio. Esta idea de que pues yo puedo estudiar inglés o chino o eslovaco, no, es inglés, ya después estudien todo lo demás, pero no es de que prefiero estudiar italiano porque es más romántico, pues sí, pero estudien inglés, jóvenes, no hay más, ya sí. Bueno, hay un aumento de habitantes bilingües y biculturales en ambos países, la internet, todo esto favorece la globalización. Yo sí veo que los chavinismos van a subsistir, pero cada vez tienen menos peso, a pesar de Trump y a pesar de todo, en ambos lados de la frontera. Habrá regiones renuentes a la integración en los dos países, pero esto irá cediendo con el tiempo. Yo sí soy optimista a largo plazo, optimista o pesimista. Hay unos que dicen, no, qué horror, que no se integren. Bueno, pues puede ser que no les guste, pero esto creo que está pasando. La agenda diplomática, yo creo que va a haber diferencias en foros multilaterales, pero habrá coincidencias en temas universales, promoción y mantenimiento de la paz, derechos humanos. Con Trump obviamente esto no es una prioridad, pero eventualmente lo va a ser. Creo que ambos países desarrollarán cada vez mecanismos más eficientes para procesar diferencias. Sí creo que va a prevalecer la interdependencia. Los conflictos no desaparecen con la interdependencia, pero están acotados. Y los gobernantes en ambos países pueden acelerar o retardar la integración, pero yo sí veo que el siglo XXI es el siglo de integración entre México y Estados Unidos, a pesar de Trump, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo veo que hay factores a favor y en contra de la integración. A favor hay sectores globalizados en ambos países, empresarios, comerciantes, comunidades biculturales, la población migrante y beneficiada por la migración, una parte de la clase política, tecnócratas, liberales y políticos que creen que es más rentable apoyar la integración con Estados Unidos, y en Estados Unidos políticos liberales políticamente, sectores por libre comercio y políticos que creen que es rentable apoyar la integración con México. Va a haber sectores en contra, sectores excluidos de la globalización en términos económicos y culturales en México y en Estados Unidos, una población con poco contacto con el exterior y en el caso mexicano sin nexos familiares con Estados Unidos, lo cual pues hay cada vez es más los que tienen nexos allá. Una parte de la clase política nacionalista en México de cierta izquierda, políticos que creen que es rentable ser antiestadounidense, en Estados Unidos políticos más bien conservadores y chauvinistas que creen que es rentable ser antimexicano, pero estos sectores creo que irán perdiendo peso y están perdiendo peso a pesar de Trump. Trump es como diría Lenin, la historia es dos pasos adelante, un paso atrás. Trump es el paso atrás, después habrá pasos adelante. Las conclusiones, yo creo que la relación México-Estados Unidos se mueve en parámetros muy acotados, en los que no hay mucho espacio para el conflicto. Los mayores conflictos históricos han estado provocados por la corrupción de autoridades mexicanas, operación de intercepción, el asunto Camarena, Gutiérrez Rebollo, los narcogobernadores, operación Casablanca, violencia en la frontera, ataque Tres Marías, incluso Ayotzinapa es un caso de corrupción en México. La desconfianza de Estados Unidos no ha desaparecido, pero la han manejado, se han creado mecanismos de cooperación como las SIUs. Las SIUs son las Sensitive Investigative Units, son unidades de cooperación donde intercambian inteligencia muy sensible por funcionarios de ambos gobiernos que son sometidos a controles de confianza muy estrictos, y hasta ahora ha funcionado. Esa información no llega a la policía de Iguala, por ejemplo, obviamente llegar ahí no funcionaría. El nacionalismo antiestadounidense en México ha disminuido en los últimos años, en parte por la inseguridad. Esta es la realidad, a pesar de todo, aunque con Trump se esté revivando. Ahora, ciertamente la llegada de Trump a la presidencia plantea retos importantes. ¿Va Estados Unidos a dejar de colaborar con México en temas de seguridad? Yo creo que no. ¿Presionará a Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de tal forma que genere una crisis económica en México? Creo que no, a pesar de los tweets de Trump. Vamos a ver, a lo mejor me equivoco. ¿Aumentará el nacionalismo antimexicano en Estados Unidos y el nacionalismo antiestadounidense en México?
Probablemente en el corto plazo sí, a mediano plazo yo creo que no. Y seguramente creo también, a lo mejor me equivoco, que Trump va a modificar sus políticas hacia México cuando éstas comiencen a generar costos en Estados Unidos y que haya demandas de empresarios por el TLC, en fin, y empieza a haber controles. No se les olvide que Trump no actúa en el vacío, es un presidente en un país de instituciones y grupos de poder muy importantes, ¿sí? No es un rey en un país africano, aunque parezca a veces, pero no lo es, ¿sí? Entonces tiene muchos contrapesos y yo sí creo que al final los contrapesos van a funcionar. Espero, todavía creo en los founding fathers de Estados Unidos, que creo que hicieron un sistema bueno, aunque Trump está desafiando a los founding fathers, está diciendo a ver si bueno, puede ser que sea un wishful thinking, pero bueno, la democracia de Estados Unidos ha resistido 200 años, creo que lo va a resistir, aunque Trump está haciendo todo lo posible para meter en problemas y hacer quedar mal a los padres fundadores de Estados Unidos, y se equivocaron, ya ven, no funciona. Pero bueno, esa es mi perspectiva, evidentemente me puedo equivocar, pero yo creo que Trump es, insisto, dust in the wind, es un bache en una tendencia histórica que va más allá de Trump, y que pues mientras tanto habrá que aguantar, hay que capotear el temporal en lo que dura, pero pues es como veo las cosas. Termino porque si no, no hay tiempo para preguntas y nos van a correr al rato de esta sala tan cómoda con aire acondicionado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Chabat por este panorama general en cuanto a los antecedentes históricos de la relación México-Estados Unidos, que ha pasado por diferentes etapas en donde ha prevalecido tanto la cooperación como el conflicto. A veces más el conflicto, a veces es más cooperación, pero siempre ha sido una relación que se ha caracterizado por ese patrón. Y muy interesantes sus puntos de vista sobre el momento actual de la relación México-Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y las posibles perspectivas que nos presenta el doctor Jorge Chabat, que ha sido provocador para que pueda surgir el debate. Vamos a pasar entonces la palabra a quien quiera hacer algún comentario breve, que no sea otra ponencia o una pregunta muy concreta. Vamos a dar la palabra a José Antonio Sanahuja, por favor. Acá vamos a esperar el micrófono, José Antonio, perdón. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, felicitarle porque no esperábamos menos de su magisterio, ¿no? Con esta panorámica tan completa y a tiempo. Yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera de ellas, con las perspectivas que ha apuntado en su intervención. ¿Estaríamos entonces en un momento en que podría recuperarse la idea que formuló Robert Pastor junto con otros académicos estadounidenses y mexicanos en el Council of Foreign Relations a mediados del decenio anterior, de una posible comunidad de América del Norte? ¿No? ¿Sería el momento de volver a lanzar este concepto? Primera pregunta. La segunda tiene que ver con el momento que vive la economía política internacional. Esta es una perspectiva que quisiera introducir en la relación entre México y Estados Unidos. El Telecán responde a un modelo de globalización de los años 90 y 2000, basado en cadenas globales de suministros, pero ahora viene una oleada de cambio tecnológico que hace que ese modelo quede desfasado. Entonces yo le querría preguntar también por sus perspectivas sobre cómo puede evolucionar esa interdependencia económica y si no habría un riesgo, como se apunta, de una desindustrialización prematura en el caso de México por procesos de onshoring o de reshoring de la producción en Estados Unidos a partir de las ventajas que supone la introducción de esas nuevas tecnologías que se anuncian. Gracias. Muchas gracias, doctor Sanahuja. Vamos a tomar 3 preguntas, si te parece, Jorge, y le damos la palabra al doctor Busbagli. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo creo que eres muy optimista finalmente. Que esto ha sido no parte del conflicto, ¿no? De cooperación en el pasado y que sobrevive, ¿no?, todo el mundo. Yo quiero plantearte el escenario más, ¿no?, catastrófico. Si se cancela Telecán, si acepta Trump
las pérdidas en la economía norteamericana y también en la canadiense. Si construye el muro, si adopta una política de migración cada vez más agresiva frente al migrante mexicano, en el corto y mediano plazo, ¿cuáles serían las consecuencias para México? Me pregunto. En términos económicos, en términos de empleo, en términos de la cooperación bilateral. Y por la otra cara de la moneda, ¿cómo reaccionaría en el peor de los casos México frente a un escenario catastrófico? Gracias. Ya fueron 3 preguntas, le vamos a regresar el micrófono al doctor Chabat. Que ya nos van a correr ya pronto. Sí. Bueno, mira, en fin, digo, la idea de Comunidad de América del Norte ciertamente ha estado ahí desde hace un buen tiempo. Yo creo que la pregunta va más allá de América del Norte, es un poco si estos modelos de integración van a existir, porque hay retrocesos no nomás en México, sino en Europa con el Brexit. Yo sigo pensando que al final no hay ningún proceso histórico que sea lineal, todos siempre tienen reacciones. Lo que estamos viendo es una reacción frente a la globalización, ¿no?, de sectores que han sido afectados, ¿no?, en Gran Bretaña, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Sí, y es normal que esto ocurra. Yo creo que a la larga lo racional, claro, la historia no es siempre racional, pero hay, digamos, Trump está enfrentando fuerzas más poderosas que él, o sea, la verdad. Él está enfrentando a la globalización y son reacciones de algo que están perdiendo y que al final las fuerzas de la globalización económica mundial son muy poderosas. Yo no creo que vaya a ganarles, ¿no? Pero ciertamente sí hay retrocesos, ya hay pausas, ¿no? Yo creo que es inevitable que en el mediano plazo, y no estoy pensando en 50 años, estoy pensando probablemente un poco después de Trump, en que se retome esta idea y que se avance con más fuerza. Lo mismo en Europa. En Europa yo sé que ahora tú dices, no, con el Brexit, sí, pues sí, siempre ha habido dudas porque son procesos muy complicados, ¿no? Y obviamente hay sectores que pierden, pues no les gusta, y bueno, así es. Yo creo que al final esto es inevitable. Yo sí estoy convencido de que tarde o temprano va a haber una mayor integración regional. Si tú ves hoy por hoy el mundo que tenemos ahora, con el mundo que teníamos hace 30, 40 años, esto es otra cosa, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Digo, era impensable hace, los jóvenes que están aquí no vivieron, pero yo me acuerdo cuando hace 30 años tener un televisor Sony era un bien de capital, ¿no? Porque la verdad lo que había aquí eran televisores made in México que no se veían, ¿no? Entonces que había que, bueno, y los autos eran autos que había una marca incluso mexicana, Rural Ramírez, que bueno, en fin, no existía. Bueno, entonces yo creo que esto es inevitable. Ahora, ciertamente Telecán sí es un modelo que se tiene que actualizar, ¿no? Porque evidentemente hay un cambio tecnológico que está teniendo lugar, tienes que incluir sobre todo el sector servicios que no estaba contemplado, y yo creo que es parte de lo que tienen que hacer estos Trump y los otros dos gobiernos. Lo que Trump quiere es, bueno, que ahora sí que las Cortes de Estados Unidos decían todo, pues eso no se va a aceptar, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Francamente, ¿no? Y dice que pierde, bueno, pues pierde y no pierde, porque al final muchos de los bienes que exporta México también tienen contenido estadounidense, en fin, ya son economías muy integradas, o sea, desmontar eso, yo no veo cómo lo vaya a poder desmontar, digo, francamente, por más poder que tenga Trump, digo, porque insisto, se va a pelear con muchas compañías estadounidenses, pues no es nomás Trump, ¿no? O sea, digo, entonces, yo honestamente creo que esto no tiene vuelta para atrás, a pesar de, ya sé, es que como, ya sabe, miren, si uno ve la historia siempre hay atorones, siempre hay retrocesos y al final, bueno, si hace 20 años hubieran planteado el euro,
uno hubiera dicho es una tontería, eso nunca va a pasar. Bueno, y ahí va, pues, con atorones, pero ahí va, ¿no? Y se resiste, pero en fin. Entonces yo creo que, yo sí pienso que hay ciertas tendencias globales que rebasan a las personas, ¿no? En fin, a lo mejor soy muy... Claro, la ventaja de hacer predicciones de largo plazo es que si se cumplen a largo plazo y no pasan, pues uno ya se murió, entonces pues ya no le puede reclamar, ¿no? Entonces ya, en fin. El profesor Chávez estaba equivocado, pues sí, pues ya se murió, entonces ya, en fin. Ahora, el escenario más catastrófico, mira, es que otra vez, depende si lo puede hacer, es que tú dices, si logra el muro, yo tengo que ver eso, a ver si lo logra, ¿no? Con eso, y va a ser de hecho una parte del muro ya existe, tampoco es totalmente nuevo, ¿no? En fin, que se caiga el Tratado de Libre Comercio, yo también lo tengo que ver, ¿no? Creo que hay fuerzas mucho más fuertes, porque insisto, los costos, desde luego para México serían muy altos los costos, pero para Estados Unidos también sería un escenario. Yo quiero ver qué pasa con los shopping malls que viven de los mexicanos que van a comprar en la frontera y van a quebrar todos, en fin, la economía de California y de Texas depende en buena parte de comercio con México y otros estados, pero en fin, ¿perdón? Varias industrias integradas perderían también. Los productos que compran los consumidores estadounidenses serían más caros. Entonces lo que ganas de un lado pierdes en otro. Entonces yo simplemente sería tal el caos que me parece impensable, un escenario impensable, porque insisto, si fuera un dictador Trump en un país de estos ahí de bananeros, en fin, no quiero usar una palabra despectiva con el plátano, pues, pero no es así, insisto, otra vez, y de hecho, todas las cosas que dijo que iba a hacer Trump hasta ahora están ahí como que sí, como que no. El Obamacare, pues que ya van varios intentos y nomás no lo puede echar abajo, y los controles migratorios, los jueces se los tiran a cada rato, en fin, no está tan sencillo esto, y si pierde el Congreso los republicanos, como yo creo que es posible, más allá de que lo deseo, pero eso no importa, creo que sí es factible, pues entonces yo no veo cómo vaya a hacer estas cosas, digo, francamente, más allá de que si le hacen impeachment con la trama rusa, que bueno, teóricamente puede ocurrir, pero bueno, es un poco lejano, entonces, ahora aquí sería un caos, evidentemente, hay millones de empleos que dependen del Tratado de Libre Comercio, en fin, entonces yo creo que, en fin, sería un escenario complicado para ambos países y desde luego insostenible en ambos lados de la frontera por mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias al doctor Chabat. Desafortunadamente ya se agotó el tiempo y para terminar puntualmente a las 11:50, pues vamos a darle el agradecimiento al doctor Chabat y le vamos a entregar un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El cheque luego te lo pasamos